Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 1. Versículos del 6 al 7. ¿Lo tenemos? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Gloria sea a ti, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esperamos en este día, Señor, que seas tú revelando, Padre, tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Te damos la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Tú eres el creador, hacedor, Padre Santo, el juez de toda esta creación, Padre. Somos tus hijos, tus hijas. Estamos aquí delante de ti, Señor, buscando tu rostro, tu gracia, Señor. Queriendo encontrar auxilio, Dios mío. Socorro, Dios mío, delante del trono de gracia, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Padre. Queremos exaltar el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Pedimos la bendición, la unción de tu Santo Espíritu, Dios mío. Llénanos, oh Señor, satúranos. Señor, que ese aceite, Señor, corra, Padre Santo, todo nuestro ser, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te damos la gloria y la honra que tú mereces, Padre Santo, para siempre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios en nuestro caminar. La gracia de Dios en nuestro caminar. Dice la palabra ahí de que estando persuadido, convencido de esto. ¿Qué es de lo que está convencido? Que el que comenzó en vosotros, en nosotros, la iglesia, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vea que la palabra no está diciendo, el Señor ya perfeccionó la obra. Dice ahí, el que comenzó, Dios ha iniciado una obra en cada uno de nosotros. La salvación. Dice la palabra ahí que ha comenzado, pero no la ha terminado. Ha comenzado en nosotros la buena obra. Y dice, la perfeccionará, hablando de un futuro. Vea que la salvación es algo que va en progreso. La relación entre el hombre y Dios es algo que va caminando. Dice la palabra ahí de que Dios ha comenzado esta obra. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, dice la palabra que hemos sido trasladados al reino de Dios. El Espíritu Santo ha entrado en nuestro ser, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pero dice que esta obra la va a perfeccionar. Vamos a ir caminando en eso. Hermano y hermana, ¿por qué es importante esto? Es porque usted y yo le vamos a fallar a Dios en ese transcurso. Usted y yo vamos a caer delante de Dios. Y necesitamos que el Señor nos establezca. Dice ahí, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos nosotros, la iglesia del Señor, somos participantes de la gracia del Señor. No importa lo que la gente diga, si usted ha recibido a Cristo Jesús, lo tiene en su corazón morando como el Rey de su vida, usted es participante de la gracia de Dios. La iglesia es participante de la gracia de Dios, no hacia el mundo. Pero caminando en el Señor, vamos a fallar, vamos a pecar de palabra, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento. Pero dice el Señor de que Él va perfeccionando esa obra. Muchos dicen, no, yo pequé contra el Señor y ya no puedo levantarme, ya no puedo seguir adelante, ya el Señor me desechó. Esa es una mentira del diablo.
El Señor no desecha a nadie que le esté buscando. A ningún corazón contrito y humillado rechazará a Dios. Veamos qué dice Marcos 16. Versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Marcos 16. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Cristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Aquí Pedro, cuando Jesucristo estaba preso, lo había negado, había pronunciado maldición. Yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es, yo no soy uno de ellos. Cuando Pedro se dio cuenta de que había negado al Señor, había injuriado al Señor, dice la palabra que lloró amargamente. Muchas veces nos pasa esto, nos damos cuenta de que con nuestras acciones, con nuestros pensamientos hemos negado al Señor. Y Pedro aquí pensaba: yo estoy desechado. Realmente, ¿cómo Dios me va a perdonar semejante actitud? Injuriar el nombre de Cristo Jesús después de haber visto todo lo que había hecho. Y ese es el pensamiento que el diablo trae a la mente de los hijos, las hijas de Dios. ¿Cómo el Señor te va a perdonar? ¿Cómo el Señor va a tener misericordia de ti? Eso ya no tiene perdón de Dios. Y muchas veces nos vamos a sentir así. Pero dice la palabra ahí de que estaba el ángel y le da un mensaje de Cristo para los discípulos: miren, vayan a Galilea, por favor. Y ahí nos vamos a ver, como yo les dije. Los discípulos en sus corazones todavía no habían digerido la palabra de que Jesucristo iba a resucitar. Ya se habían olvidado que tenían que encontrarlo en Galilea. Entonces viene el ángel y les dice: miren, por favor, vayan y díganle a los discípulos esto. Ay, miren, díganle a Pedro también. Díganle a Pedro que Jesucristo lo está esperando. Hermano, esa es la misericordia de Dios. Jesucristo da un mensaje, le dice a todos los discípulos: miren, Pedro ahorita está caído, está en el suelo, está destruido. No tiene cómo levantarse, no tiene autoridad moral. Pero díganle que yo lo voy a estar esperando en Galilea. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo Jesús no desecha a nadie. Cristo Jesús tiene misericordia de su pueblo. Pedro pensaba: esto se acabó, ya estuvo, se terminó. Jesucristo le dice: no he terminado contigo. La obra no ha terminado. Yo sé que me fallaste, pero yo te voy a levantar. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.
Muchos hombres de Dios le han fallado al Señor. Abraham, cuando iba a entrar a Egipto, le dice: Saraí, Saraí, mira, sé que sos linda, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a mentir, vamos a decir que sos mi hermana. Dice la palabra que por decir esto fue prosperado. Empezó a ganar asnos, camellos, criados, criadas. Por negarse, por pecar, fue prosperado. Pero el Señor no lo desechó. Sansón fue un hombre que estuvo siempre lindando en la frontera del bien y del mal, siempre buscando las mujeres filisteas. El Señor no lo desechó. David mató a un hombre justo, mató a un hombre temeroso de Dios para quitarle a la esposa. El Señor lo restauró cuando él se arrepintió. Ezequías fue y le mostró todos los tesoros de la casa real, de la casa de Dios, a los enemigos. Un día esa gente regresaron para quitarle todo. Así como estos hombres, muchos de los hijos, las hijas de Dios han tomado decisión por el pecado. Han dicho: no voy a obedecer a Dios en esto. Y hacen cosas, pecan delante de Dios. Pero el Señor los restaura. El Señor no está diciendo: miren, aquí tienen licencia para pecar. No vaya a malentender la misericordia del Señor. Dios no tiene a ningún pecador por justo. Dios sencillamente le da una oportunidad a su pueblo que se arrepienta para restablecerlo. No vaya a pensar ustedes que el Señor es un mimador. Eso no es lo que la palabra está diciendo. En 1 Samuel 12, versículos del 19 al 25, dice la palabra. 1 Samuel 12, del 19 al 25. Dice: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Aquí el pueblo de Israel, además de todos los pecados que había hecho contra Dios, dice la palabra que había pedido un rey para sí. Hasta ese punto Dios había sido el rey de Israel. Dios los había guiado por el desierto. Dios era quien realmente regulaba al pueblo, mandaba al pueblo. Pero aquí el pueblo le dice: miren, nosotros no queremos ya que Dios nos esté mandando, queremos un rey como las demás naciones, queremos un rey como los demás países, desechando a Dios. Así muchas veces los hijos, las hijas de Dios, desechamos a Dios, queriendo seguir
o queriendo estar en paz con el mundo, esa paz entre comillas, queriendo estar a lo mismo que todo el mundo, desechamos a Dios. Y aquí le dice Samuel, miren, además de todo el mal que han hecho, o el pueblo está diciendo, está reconociendo ahí, además de todo el mal que hemos hecho, hemos cometido este grave pecado, que hemos desechado a Dios y hemos pedido a un hombre que sea rey sobre nosotros. Así el pueblo de Dios, usted y yo, la iglesia del Señor, en nuestro caminar con Cristo Jesús, muchas veces rechazamos a Dios, muchas veces lo desechamos, muchas veces nos avergonzamos del Señor, no de palabra, porque realmente es muy difícil decir, no, yo no creo en el Señor, aunque hay algunos que dicen que puede ser que sea así, pero con nuestras acciones lo hacemos. El hecho de no declarar que somos cristianos, hijos de Dios, que creemos en su palabra, estamos avergonzándonos del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 22, dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Cuando Dios toma a un hombre, a una mujer por hijo o por hija, el Señor sabe que le vamos a fallar. El Señor sabe de que somos carne. Y eso es lo que dice en Génesis 6. Dice, no contenderá mi espíritu con esta gente porque realmente son carne. Y a esa conclusión tenemos que llevar cuando pensemos de que nosotros somos algo. Tenemos que llegar a esa conclusión que no somos nada. Que en el momento, en la hora de la verdad, le fallamos al Señor. Pero aquí la misericordia de Dios, la gracia de Dios, dice, Jehová no desamparará a su pueblo. Jehová, cuando toma a un hombre, a una mujer por su hijo, por su hija, no lo desampara a pesar. Póngale una importancia a eso. A pesar de que usted y yo le fallamos. Le hemos fallado, le fallamos y le vamos a seguir fallando al Señor. Esa es la realidad de nuestra vida. Le fallamos al Señor, pecamos, hacemos iniquidad contra Dios, pero su gracia no falta. La gracia del Señor está ahí, aun cuando nosotros le fallamos. Vea que el Señor dice, no, aquí hay que trabajar con las circunstancias que ustedes ya hicieron. El pueblo le pide un rey. Dice Dios, eso no es lo que yo quiero para ustedes. Pero ya lo hicieron. Pero voy a seguir trabajando con ustedes. No me voy a apartar de ustedes a pesar de todo esto. Vea que Dios, aún en las circunstancias en que nosotros causamos, el mal que nosotros causamos, la iglesia del Señor causa, el Señor sigue fiel y sigue trabajando aún cuando las cosas se han quebrado. El Señor sigue adelante. Dice ahí la palabra en el versículo 24, dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice, mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea que Dios está diciendo, sí, ustedes querían rey, rey tienen.
Sigamos adelante. Esto no ha acabado. Sigamos adelante. Pidieron rey. Ahí está el rey. Sigamos adelante. Esa es la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con su pueblo. En Nehemías 4, unos 2 libros antes de Salmos, Nehemías 4, versículos 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, hizo burla de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Que el pueblo había salido al exilio, el pueblo de Israel había salido al exilio. Por orden de Dios regresan los que tenían fe en el Señor. Dice la palabra que comenzaron a reconstruir el templo y el muro. El libro de Nehemías trata con el muro de Jerusalén. Y comienzan a reconstruir el muro, y vea que cuando comienzan a reconstruir, a hacer de nuevo, Dios es el primero que dice: sí, hagámoslo. Hermano, hermana, Jerusalén había sido destruida por el pecado del pueblo. Dios les dijo: si ustedes pecan contra mí, yo los voy a destruir. El pecado tiene consecuencias. El pecado acarrea destrucción. Cuando usted y yo pecamos delante de Dios, estamos atrayendo destrucción sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo pecamos delante de Dios, van a haber consecuencias graves. Cuando usted y yo pecamos delante de Dios, no esperemos que Dios se va a quedar quieto. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes pecan contra mí, ustedes me abandonan, ustedes empiezan a adorar a los Baales, y yo los voy a destruir y los voy a esparcir por todo el mundo. Y lo hizo. Y lo hizo. Dios, cuando pone una promesa, espérelo. Cuando Dios dice que el pecado acarrea muerte, la paga del pecado es muerte, hermano, hermana, como dicen los hermanos colombianos, pónganle la firma, porque eso va a pasar. Si el Señor está diciendo el pecado acarrea muerte, va a traer destrucción. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel quedó destruida, el templo quedó destruido, el muro quedó destruido. Jesucristo, hablando de eso, dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Esa es la consecuencia del pecado. Y aquí estaba el pueblo de Israel regresando. Ya la consecuencia estaba ahí, el desastre estaba ahí. Pero le dijeron: Señor, queremos hacerlo de nuevo. Dios le dice: sí, hagámoslo. Dios es el primero que está a la par suya cuando usted quiera levantarse. Tal vez su esposa, su esposo, su papá, su mamá no van a estar ahí. Sus hijos no van a estar ahí. Pero el Señor no lo va a desamparar. Gloria sea a Dios. Y Dios dice ahí en el versículo 2: resucitarán
de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Vea que de la destrucción que había dejado el pecado, solo habían unas piedras quemadas ahí. Eso era lo único que había quedado del muro. Dios dice, yo voy a ocupar esas piedras quemadas. Con esas piedras quemadas todavía se puede hacer algo. Esa es la gracia del Señor. Muchas veces Tobías y Sanbalat dice, eso está desechado, está destruido, no sirve. Muchas veces el mundo, nuestra familia nos va a decir lo mismo. Muchas veces la iglesia nos va a decir lo mismo. Ya no se puede hacer nada por eso. Ya no se puede levantar. Ya no se puede reconstruir eso. Pero Dios dice, yo puedo hacer algo con esas piedras quemadas. Y de hecho, Dios levantó el muro otra vez. Dios ocupó esas mismas piedras quemadas, las mismas piedras que habían servido para el primer muro, para hacer el segundo muro. Esa es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dios tiene misericordia por su pueblo. Gloria sea a Dios. La gloria sea a Dios. Dios le había dicho al pueblo, esto no se ha terminado. No se ha acabado. Yo voy a seguir aquí. Pero vea que Sanbalat y Tobías decían, miren, si sube una zorra a botar eso, esa cosa no sirve. La vida de esa persona está destruida. Ya no se puede levantar. Hermano, hermana, y muchas veces nosotros tomamos esa actitud. Tenemos que acordarnos que la gracia de Dios permanece. Cuando nosotros empezamos a tirarle piedras a alguien, somos Sanbalat y Tobías. Nos estamos burlando. Que Dios no puede levantar otra vez a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. La gracia de Dios no acaba. La gracia de Dios acaba cuando esa persona ha cauterizado la conciencia. Cuando esa persona ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Mientras eso no haya pasado, el Señor lo puede levantar. Y dice Sanbalat, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Vea que esas piedras ya eran consideradas polvo. Si usted ve las piedras que ocuparon, todavía quedan unas piedras ahí del muro. Son unas piedras gigantes, gigantes, enormes. Y habían quedado solo montones. Esa es lo que ocurre en el pecado. El pecado tiene consecuencias. Cuando alguien peca, cuando usted y yo pecamos, porque este mensaje es para usted y para mí, cuando nosotros pecamos, esas piedras enormes que se ocuparon para el muro empiezan a ser quebradas y quemadas. Eso habla de la calidad de nuestra vida en Cristo Jesús. Cómo somos reducidos, humillados delante del diablo por el pecado, al punto en que estamos siendo pequeñas piedras. Pasamos de ser unas grandes rocas a ser pequeñas piedras. Y eso es algo en que hay que meditar, hermano o hermana. El pecado trae destrucción a nuestras vidas. Y muchas veces no hay vuelta atrás. Cuando David se metió con la mujer de Urías, tuvieron un hijo. Y Dios le dice, David, ese niño va a morir. Dice la palabra que David se humilló, le pidió a Dios, hizo todo lo que pudo, pero Dios le dijo, ese niño ciertamente va a morir.
producto del pecado, tiene consecuencias graves. Dios le dice, no te humilles, no hagas nada, porque ese niño va a morir, no hay nada que se pueda hacer. Hermano, hermana, y esa es la gravedad del pecado. Dice ahí Sanballat, de estas rocas han quedado polvo, piedras. Pero Dios dice, yo la puedo ocupar. Yo puedo ocupar estas piedras. Hermano, hermana, ese muro, Nehemías regresa y comienza a ocupar esas piedras. Y ese muro fue reconstruido. Para Sanballat y para Tobías pensaba que ya no se podía hacer nada. Dios dice, vamos a hacer un muro. Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor. Volviendo al verso principal, dice la palabra ahí, estoy convencido de algo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermano o hermana, usted y yo le vamos a fallar al Señor. Muchas veces vamos a caer bajo. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Que Dios libre a su iglesia, no solo aquí, sino que en todo el mundo. Pero es un hecho. Y la palabra habla mucho acerca de esto. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. La palabra habla de esto porque es la realidad. Es la realidad. Sencillamente que muchas personas deciden quedarse abajo. Mucha gente decide quedarse en el suelo y vivir su vida en el suelo toda la vida. Esa no es la voluntad de Dios. Dios le está diciendo, yo no he terminado con usted. Yo no he terminado con usted. Si la persona se arrepiente de todo su corazón y busca al Señor, el Señor lo levanta. El Señor levanta a todos sus hijos, a todas sus hijas. Dice que Él va a terminar esa obra hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día que Él venga. No antes. Y Pablo concluye y dice, todos ustedes, toda la iglesia, somos participantes de la gracia del Señor. Hermano, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que las personas digan, no importa lo que mi propia conciencia diga. Seguimos siendo participantes de la gracia del Señor. El Señor no va a dejar a su pueblo. Si alguien quiere levantarse, el Señor va a ser el primero a estar ahí. Puede ser que los demás no vayan a estar ahí. Hablando de esto, el Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto Jehová me recogerá. Muchas veces nuestro pecado va a ser tan grande que ni aún nuestro propio padre y nuestra propia madre nos van a poder perdonar. Que el Señor nos libre. Con todo esto Jehová nos recogerá. Dios no termina la obra con nadie hasta el día de Cristo Jesús. A menos que esa persona blasfeme contra el Espíritu Santo. De lo contrario, Dios no ha terminado la obra con esa persona. Hermano, hermana, quiero que usted y yo meditemos en esta palabra. Y si alguien está caído en este lugar, el Señor lo levanta. El Señor levanta a toda persona. Ningún hijo, hija de Dios puede vivir en el suelo. Nadie. El Señor no tiene a ningún hijo, a ninguna hija viviendo en el suelo. El Señor quiere que todos nos pongamos de pie y sigamos para adelante. No, ya no me puedo levantar. No, con lo que hice ya no se puede. Si usted le da la oportunidad al Señor que la levante, el Señor lo levanta. Dios volvió a construir ese muro. Duró 400 años.
Duró 400 años ese muro. El Señor cuando vuelve a hacer la obra la hace. No importa lo que los demás digan. Esa es la gracia del Señor en nuestro caminar. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas. Vamos a orarle al Señor.